Muy bien, vamos a empezar con el ejercicio 3.6-9, el cual nos plantea la siguiente configuración de una fuente de 12 volts, dos resistencias de 3 kilo ohms, 3 de 6 kilo ohms y una intensidad I minúscula, la cual debemos de averiguar. Una corriente la cual vamos a llamar I minúscula. Como podemos ver, ya clasifiqué el circuito por secciones en los nodos, el nodo A, el nodo B y el nodo C. Ahora para proceder a analizar vamos a clasificar también lo que son las corrientes, ¿no?, de cada sección. Vamos a clasificar esta como la corriente total, IT, I mayúscula T. Ok, muy bien. Y por ejemplo, esta la vamos a clasificar como la I1, a esta como la I2, a esta que es la I minúscula la vamos a clasificar solo por clasificarla como la I3, y esta otra pues la I4. Muy bien, ahora vamos a proceder a simplificar este circuito, ya que resulta complicado de analizar. Vamos a simplificar estas dos resistencias de 6 kilo ohms en paralelo para proceder a usar una resistencia total, ¿no? Entonces, esa resistencia sería R1, bueno, sí, R1 la vamos a llamar, igual a 1 sobre 6000 más 1 sobre 6000, lo cual nos da 1 sobre 2 sobre 6000, lo cual nos da 6000 sobre 2, lo cual es 3000. Por lo tanto, esta resistencia resultante es de 3 kilo ohms. Aquí tendríamos el nodo A, el nodo B, el nodo C y el nodo D. Y tendríamos la corriente I total. Tendríamos la corriente I2. Aquí la I1. Ok. Y aquí, como se comportaría como otra resistencia en serie, también sería la I2. Muy bien. Ahora vámonos para acá porque vamos a simplificar este circuito, ya que estas dos resistencias se encuentran en serie. Las vamos a simplificar. Era una resistencia de 3 kilo ohms y otra de 3 kilo ohms, por lo tanto simplemente se suman y nos darían aquí una resistencia de 6 kilo ohms. Muy bien, aquí está la fuente de 12 volts, aquí está la resistencia de 3 kilo ohms, otra de 6, aquí está el nodo A, el nodo B y el nodo D. Muy bien, ahora vamos a poner las corrientes. La corriente I total aquí se mantiene. Aquí estaría la I1. Y si no me equivoco, déjenme checar. Sí, esta corriente sería la I2. Uh-huh. Muy bien. Ahora procedemos a hacer una casi última simplificación. Vamos a simplificar estas otras dos resistencias en paralelo. Muy similar a lo anterior, nos daría una resistencia de 3 kilo ohms. Muy bien. En donde básicamente esta sería la resistencia de arriba de 3 kilo ohms.
Este sería el nodo A, este sería el nodo B, este sería el nodo D. Muy bien. Y básicamente en todo esto circularía la intensidad total, ¿no? Ya no ocuparíamos especificar tanto en qué secciones, ya que en todo el circuito simplificado sería la intensidad total. Muy bien. Ahora, para averiguar esta intensidad total, no va a ser necesario diagramarlo, hacer un diagrama, pero tal vez sí calcularlo de una vez. Que vamos a simplificar estas dos resistencias en una resistencia que básicamente es de 6 kilo ohms, porque pues es la suma de las dos, están en serie. Y para calcular la la intensidad total vamos a usarle de ohm. Vamos a tener en cuenta que la dirección de la corriente va a ser la siguiente. Por lo tanto, si tenemos en cuenta que es una resistencia simplificada, aquí estaría el polo positivo y aquí estaría el polo negativo, ¿no? O pues el voltaje, ¿no? De la propia resistencia. Entonces tendríamos que la intensidad va a ser igual, vamos a ponerle I total, va a ser igual al voltaje, o sea 12 volts, sobre la resistencia de 3 kilo ohms. Ok, 12 sobre 3 son 4. Y como es sobre kilo ohms, o sea sobre 1000, la intensidad total sería igual a 4 miliamperes. Ok, ya sabemos que esta intensidad total es de 4 miliamperes. Ya podemos proceder a devolvernos a los circuitos un poquito más complejos. Voy a mover esto para acá. Que esto es de este circuito simplificado. Muy bien. Ahora, muy bien. Vamos a intentar obtener por ejemplo, yo creo que lo que más nos interesaría también en este momento es obtener, por ejemplo, el voltaje. Sí, el voltaje de AB y de BAC. Ok, vamos a mover esto un poquito para acá para que no nos quite mucho espacio. Ahí está. Ok, disculpen la molestia. Muy bien. Entonces, para el voltaje de AB, simplemente tomamos en cuenta la ley de Ohm y vamos a ver que el voltaje de AB va a ser igual a 3 kilo ohms por los 4 miliamperes, ¿no? Lo cual nos da un total de ok, acabo de notar un error. Una disculpa. Sí, acabo de notar un gran error. Aquí no eran 3 kilo ohms, ya que habíamos hablado de una resistencia simplificada de las dos. Son 6 kilo ohms. Ok. Y por lo tanto, la intensidad total no es de 4 miliamperes, sino de 2 miliamperes. Ok, aquí también lo vamos a cambiar. Perfecto. 2 miliamperes. Entonces, el voltaje de AB va a ser igual a esos 2 miliamperes por 3 kilo ohms. Calculamos y sería un total de
6 volts. Ok, de A a B, obviamente de B a A serían menos 6 volts. Ahora el voltaje de B a D básicamente es el mismo, ya que es la misma intensidad de la misma resistencia, un total de 6 volts. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahora vamos a proceder a calcular las intensidades I1 e I2. ¿Ok? Dichas intensidades. Ok, 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 ok. Ok, muy bien. Sí, I1 e I2. Entonces vamos a analizar el nodo B. No, no. No, no es necesario tanto. Simplemente usamos la IDEOM. Ya que sabemos que del nodo B al nodo D hay 6 volts. Como están en paralelo, pues es técnicamente el mismo voltaje. Entonces, de hecho, dichas intensidades van a ser iguales. La I1 va a ser igual al voltaje, que ya habíamos dicho que es de 6 volts, sobre la resistencia de 6 kilo ohms, lo cual nos da 1 miliampere. Aquí habría 1 miliampere. Entonces en la I2 sería técnicamente lo mismo, se comporta de forma igual. Aquí habría 1 miliampere, lo cual tiene sentido, ¿no? Porque si lo analizas en el nodo B, entraría una corriente de 2 miliamperes, que es la corriente total que ya conocemos, la IT, saldría la I2 por este lado, saldría la I1, entonces las dos son de 1 miliampere, tienen que sumar, ¿no? O sea, tiene bastante sentido. Ok, ya sabiendo dichas corrientes, podemos proceder a pasar a este otro circuito de nuevo, a devolvernos, donde ya sabemos que la I2 es de 1 miliampere, que el voltaje de B a D es de 6 volts. Ok. ¿Y qué más? La I1 también es de... Bueno, aquí vamos a poner I1. Esto va a ser I2. También de 1 miliampere. Ok. Muy bien. El voltaje de AB lo vamos a anotar por acá arribita. El voltaje de AB pues es también, ¿no? 6 volts. Muy bien. Entonces, ahora podemos proceder a calcular, por ejemplo, el voltaje de B a C, el cual por ley de Ohm tendríamos que es igual a la intensidad de 1 miliampere por, por la resistencia de 3 kilo ohms. Por lo tanto, el voltaje de B a C, 3 kilo ohms por 1 miliampere, esto va a ser igual a 3 volts. Entonces, de manera igual al voltaje de CAD, ya que es la misma corriente y la misma resistencia, sería un voltaje de 3 volts. Para averiguar, bueno, el voltaje de BD ya lo sabemos, ya lo tenemos, muy bien.
Y de aquí procederíamos simplemente a calcular al circuito, a la configuración original que ya teníamos, en donde, como ya sabemos el voltaje de CAD, básicamente podemos averiguar las dos corrientes de CAD, ¿no? Las corrientes paralelas. Tendríamos que básicamente básicamente tendríamos que el voltaje de CAD es de 3 volts, por lo tanto es el mismo voltaje para las dos resistencias de 6 kilo ohms. Entonces la intensidad 3 tendría que ser igual, bueno, vamos a calcular la 4 primero. La intensidad 4 sería igual, bueno, serían las mismas de hecho, pero bueno, ya que son igual resistencia e igual voltaje. Entonces tendríamos que serían 3 kilo ohms, no, 6 kilo ohms. 6 kilo ohms sobre 3 volts, lo cual nos da un total de... Ah, no, disculpen, es al revés. Es voltaje sobre resistencia. 3 volts sobre 6 kilo ohms, lo cual nos va a dar que I4 e I3 también, de hecho, porque son lo mismo, sería de medio miliamper, lo cual pues tiene sentido, ya que si analizamos el nodo C, vamos a decir que con ley de Kirchhoff tendríamos que la intensidad de entrada va a ser la intensidad 2, la cual es de 1 miliamper, y de la cual salen dos intensidades de medio miliamper, que si las sumas te da la intensidad original de entrada de 1 miliamper. Entonces pues tiene sentido, ¿no? Estaría todo correcto. Ya tendríamos básicamente la I minúscula, que es la I3, que sería de medio miliamper. Estaría todo correcto, todo perfecto. Sería todo por este video.